Bendiga, hermanos, en esta noche. Ah, Parece que cuando se va el pastor se van los hermanos de vacaciones, ¿va? Ah, que el Señor nos ayude a que nosotros seamos siempre cristianos responsables, amén. Y que la misericordia del Señor, hermanos, es tan buena para con nosotros de que todos los días el Señor dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. Cada día que nosotros nos despertamos, hermanos, podemos ver la creación de Dios y podemos ver su misericordia, amén. Y hay muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor, amén, en esta noche. En esta noche, pues, me tocó, hermanos, compartir la palabra del Señor. Me la había pasado 2 semanas estudiando, dije yo, Señor, orándole al Señor, ¿qué compartirles? Y a veces, pues, uno quiere compartir una cosa, pero a veces quizás no es Dios lo que quiere que uno hable, ¿no? Me lo había pasado por 2 semanas, preparé mi bosquejo y dije, este es. Y cuando ya iba de regreso a casa hoy, como a las 2 de la tarde, sentía algo dentro de mí que dije yo, el Señor hablándome, ¿no? Y haciéndome meditar mucho en su palabra. Y me llegué a la casa corriendo, me fui allá al rincón a estudiar donde estudio. Y me puse a escribir y en 1 hora preparé algo que el Señor me dijo. O sea que traigo 2 bosquejos. Si no me alcanza uno, pues entonces le damos al otro. No, pero vamos a orar, hermanos, en esta noche para meditar en la palabra del Señor, amén. Para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, Señor, en esta noche, Padre, te pedimos, Dios eterno, que abras nuestro espíritu, Señor, para poder recibir, Señor, la voz tuya, Señor. Porque eres tú el que nos habla, Señor, a nuestros corazones y a nuestra vida como tu pueblo que somos, Señor. Gracias porque tú nos usas, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, en este momento que tu palabra, Señor, va a ser, Señor, predicada, Señor. Que te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestros hermanos, Padre. Que la bendición de tu Espíritu, Señor, nos acompañe desde el principio, Señor, de este mensaje, Señor, hasta el final, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, Señor, a entender cada día más tu palabra, Señor. Ábrenos el libro como se lo abriste a Juan, Señor, y al apóstol Pablo, Señor, y a muchos de tus profetas, Señor. Para que podamos, Señor, entender el propósito, Señor, al cual tú nos has llamado, Dios eterno, a ser cristianos, Señor, que expresan la vida tuya, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que nos das en esta noche de estar reunidos. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en Mateos capítulo 16. Ya, pues, el pastor, hermanos, nos ha predicado de tantos temas de que pues nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es como muchas veces repasar lo que hemos aprendido, amén, de todo lo que nos ha enseñado. Vamos a ir a Mateo 16, vamos a leer del versículo del 13 al 20 en el Evangelio de Mateos. Vamos a leer en el capítulo 16, vamos a leer del versículo 16, no, del 13, perdón, al 20. Cuando todos lo tengan, me pueden decir con un glorioso amén. Dice la palabra del Señor así: viniendo Jesús, dice, a la región, dice, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quería saber, hermanos, ¿qué decían los hombres acerca de él? Ellos le dijeron, o sea que los discípulos no le contestaron. Unos dice que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros dice Jeremías, o algunos dice de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, dice, quién decís que soy yo? Respondiendo, dice Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, dice, mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo, dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, sobre esta roca, pues era Cristo, edificaré, dice, mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo dice, lo que atares en la tierra será atado, dice, en los cielos. Y todo lo que desatares, dice, en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, dice, que a nadie, dice, dijesen que era Jesús el Cristo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Si quiere ponerle, hermanos, como título al mensaje, póngale la edificación de la iglesia de Dios. Amén. Aquí, hermanos, tenemos una conversación que podemos ver en este capítulo del versículo 13 al 20 que el Señor tuvo con sus discípulos. Amén. Y el Señor, hermanos, quería saber en realidad qué era lo que los discípulos le iban a contestar al preguntarles el Señor Jesucristo, ¿quién decían los hombres que era Él? Porque muchos decían que era un profeta, que era Elías o que era Juan el Bautista. Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos acá cuidadosamente, nosotros encontramos una declaración tan grande o maravillosa que hace el apóstol Pedro cuando le contesta que Él era el Cristo, el Hijo, dice, del Dios viviente. Y el Señor le contesta, dice, bien dicho, Simón Pedro, dice, porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Cristo, hermanos, que se refiere aquí, de quien Dios profetizó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, porque Dios profetizó acerca de Cristo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a quienes los santos se esperaban, hermanos, durante los siglos. O sea que ellos esperaban, hermanos, al Mesías, al pueblo de Israel. Esperaban un día que Cristo viniera aquí a la tierra. Pero sin embargo, hermanos, algo que me llama la atención a mí es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros encontramos del que el pueblo de Israel pues tenía la ley de Moisés, y ellos sabían, en realidad tenían las profecías acerca del Cristo, del Mesías, de dónde iban a nacer, cómo se miraría, porque nos dice en Isaías cómo aún ministraría el Señor aquí en la tierra, su hablar, su parentesco. Pero sin embargo, hermanos, cuando vino y estuvo entre ellos, no pudieron, hermanos, exhibir eso que era el Mesías que ellos habían esperado. Lo habían rechazado, lo rechazaron. Miremos pues que, hermanos, este Mesías que ellos esperaban era el Cristo que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Si vamos a San Juan capítulo 1, en el versículo 41, San Juan capítulo 1, en el versículo 41, mire lo que le dice la palabra del Señor. Dice, halló primero, dice, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado, dice, al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Y luego si vamos al versículo 45, mire más adelantito, Felipe dice, halló a Natanael y le dijo, dice, hemos hallado, dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Dice, de quien escribió Moisés en la ley, así dice como los profetas, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Habían hablado los profetas, hermanos, acerca de Jesús y de quién iban a ser? ¿Sí o no? Sí, habían hablado, habían profetizado. Porque aquí dice, hasta Moisés, hermano, estaba escrito en la ley. De que Moisés escribió, hermanos, acerca del Mesías que ellos esperaban. Aquí dice en el versículo 45. ¿Sí lo pudo leer conmigo? Ahora vamos a otros versículos para que comprobemos más todavía, porque por Biblia no tenemos problemas aquí. Somos bien bíblicos. Lucas capítulo 2. Vamos a leer Lucas capítulo 2 del versículo 25 al 26. Lucas capítulo 2 del 25 dice al 26. ¿Todos lo tienen? Dice, y aquí dice, había en Jerusalén, dice, un hombre llamado Simeón. Y este hombre, dice, justo, dice, y piadoso, dice, esperaba la consolación, dice, de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido, dice, revelado por el Espíritu Santo. Mira, a este hombre le fue revelado por el Espíritu Santo que no miraría, dice, la muerte antes que viniera, antes que viese, dice, al ungido del Señor. ¿Quién era el Cristo, hermanos? Era el ungido del Señor. Cristo, hermanos, era el ungido de parte de Dios enviado a esta tierra para llevar a cabo la comisión. O sea que era el ungido, el enviado. O sea que este hombre dice que no miraría la muerte. Le fue revelado por el Espíritu Santo, dijo ese hombre. O sea que anhelaba, hermanos, ver al Mesías. Luego si leemos también en Lucas 3:15, más adelantito, Lucas 3:15, dice, como el pueblo, dice, estaba, dice, en expectativa, preguntándose, dice, todos en sus corazones, dice, si acaso Juan sería el Cristo. O sea que tenían muchas dudas, hermano. Pero sin embargo, hermanos, en la ley de Moisés estaba escrito que el Mesías, hermano, nacería, hermano, hasta se nos dice que nacería de José. Es lo más tremendo, o sea que sabían. Y cuando y tuvo que suceder, hermano, que nació de José y María, decía, lo llamaron hijo de fornicación. ¿Recuerdan la historia? Porque pues María, dice la Biblia, que ella estaba pues comprometida para casarse con José. Nosotros conocemos la historia en el capítulo 1. Pero dice que José, dice, la quiso dejar, dice, cuando se dio cuenta pues que estaba embarazada, ¿no? Porque el pueblo de Israel acostumbran a comprometerse. De hecho, los padres son los que le buscan los hijos a las esposas. Ya el hijo conoce a su esposa el día que se va a casar. O sea que no acostumbran a tener noviazgo como nosotros. Ellos, hasta que el primer día que se va a casar, ahí conoce a su amada. Y entonces, y cuando se vio José, dice que estaba, que había pasado, ¿no? Que le habían, para él pues le habían hecho el mandado antes que se casase. Imagínense, hermanos, que la esposa, hermanos, la amada con la que él se iba a casar, hermanos, resultó que estaba embarazada. Y la Biblia dice, como dice José, dice, como era justo, no quería infamarla, o sea que no la quiso llevar, hermanos, ante los principales sacerdotes, que ella pagara. Porque así era la ley. O sea que si alguien, hermanos, de los que estaban comprometidos fallaba, tenía que pagar de acuerdo a la ley, bien sea con su vida o con bienes, pero tenía que pagar. Pero ahí estaba la soberanía de Dios cuando seguimos leyendo nosotros, porque el Espíritu Santo, el Espíritu le dijo, José, hijo de David, le dice, no temas recibir a María, dice, porque lo que está engendrado de ella, del Espíritu Santo es, y dará un hijo, dice, a luz, y le llamarás por nombre Jesús, dice, porque dice en el versículo 21, salvará al pueblo de sus pecados. Ese sería nuestro Salvador, hermanos. O sea que este Cristo, hermano, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, el Cristo era aquel, hermano, que vendría para hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a Hebreos. O sea que sería, hermano, el que complacería el corazón de Dios, el que llenaría los requisitos para poder llevar la justicia de Dios aquí en la tierra a cabo. Porque en el Antiguo Testamento, hermano, esas ofrendas que les presentaban a Dios, como que Dios decía, no, eso no es de mi agrado, porque al final ya no lo hacían de acuerdo a la ley. Dios pedía, hermano, un cordero sin mancha, y a ellos le ofrecían a Dios lo que ellos ya querían. Como dicen allá en la aldea del Tecolote, donde soy, lo que cayera del montón. Pero sin embargo, hermanos, si leemos Hebreos 10 del 5 al 7, vamos más adelantito, vamos a las epístolas.